Buenos días, hermanos. Amén. Nos sentimos muy contentos de estar en la casa del Señor el día domingo. Saludamos a las personas que nos ven por este medio. Les damos la cordial bienvenida a la casa del Señor en este día domingo. Y pues nos sentimos muy contentos de poder estar aquí para alabar a nuestro Señor, para agradecerle por habernos sostenido durante esta semana que pasó. Agradecemos al Señor por tantas cosas, hermanos, por este instante precioso que nos da. Todo está en manos de nuestro Dios. De Él recibimos la fuerza, de Él recibimos ese instante de vida que nos da, el poder respirar, el poder movilizarnos y hacer tantas actividades. Sí, familiar y amigo que nos ves, aún estás a tiempo, aún el Señor está esperando que tú abras tu corazón y que lo rindas a los pies del único que puede cambiar tu vida, nuestro Señor Jesús. Él murió en esa cruz por ti, por mí. Él quiere que seas salvo. Él viene y murió por los pecadores. Y ahora quiere que tú llegues a sus pies arrepintiéndote, reconociéndolo como Salvador y Señor de tu vida. Ese es el paso, decisión de fe que tú puedes hacerlo, porque Él está a la puerta y llama. Y puedes alcanzar la salvación mientras tienes vida. Así es, hermanos. Demos gracias a Dios por tener nosotros esta salvación tan grande, que la hemos recibido a través de Cristo Jesús. Él hizo posible que nosotros seamos llamados hijos de Dios al tener un encuentro personal con Él. Ahora somos hijos de Dios. ¡Qué privilegio! El Señor nos sostiene y nos ama. También nos disciplina, sí. Somos sus hijos. Amén. Hoy vamos a entonar hay momentos preciosos que tenemos en nuestra vida. Para mí el momento más precioso es el de la oración, porque estamos en contacto con ¿quién? Con nuestro Señor. De Él recibimos todo, vuelvo a repetir, y por eso a Él llegamos, a sus pies, y solo estamos el Señor y nosotros. Él conoce todo de nosotros, pero Él quiere que lleguemos a sus pies a decirle nuestros temores, nuestras alegrías, agradecer también y pedirle cuando tenemos necesidades. Amén. Amén. Entonces vamos a entonar toda la iglesia hoy. Hay momentos que no deberían terminar cuando estamos en comunión con nuestro Señor. ¿Nos acompaña? Te adoramos, Señor Jesús. Alza tus manos a Él. Adórale. Hay momentos que no deberían terminar. Hay segundos que tendrían que ser eternidad cuando tu espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor. Se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor. No hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Hay momentos que no deberían terminar.
tendrían que ser eternidad cuando tu Espíritu, Señor, se toca con el mío y mi corazón estalla en adoración. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. Oh Señor Jesús, te adoramos en esta noche. Te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y te amo, mi Señor, se acaban las palabras, solo me queda mi alma para cantarte. Te adoro, mi Señor, no hay nada alrededor, solo estamos tú y yo. Solo estamos tú y yo. En tu presencia, Señor, adoraremos, Señor. Buenos días, hermanos. Amén. También pues saludamos a los medios que nos ven por YouTube y Facebook. Y también un saludo especial pues para mis estudiantes que también nos siguen por las redes sociales. Bien pues, hermanos, la prédica del día de hoy es pues que lleva el título El Rey amenazado por el poder humano. Esto se encuentra en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. A manera de introducción, hermanos, vamos a ver, desde que el ser humano existe, hermanos, su corazón pues ha estado marcado por una profunda inquietud espiritual. El hombre puede tener bienes, también puede tener conocimientos, religión, de repente diferentes reconocimientos. Pero aún así, hermanos, experimenta un vacío que nada podrá llenar o logra llenar ese vacío. Esa inquietud, hermanos, pues evidencia de que fuimos creados para buscar, pero ¿a quién? Nosotros debemos buscar a Dios. Como de repente el salmista lo dijo en su momento, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Entonces nosotros debemos de buscar ¿a quién? A Dios. El problema no es que el ser humano no busque, el verdadero problema es qué o a quién buscamos. Muchos de repente, o también muchos de nosotros buscamos de repente lo que es el éxito, la estabilidad económica, el placer,
de repente buscamos tener una seguridad emocional, o incluso también buscamos religiones, pero pocos hermanos buscan sinceramente a Cristo como nuestro Rey y Salvador. Nosotros, hermanos, estamos empeñados en buscar de repente el éxito, de repente estamos buscando una estabilidad económica, pero muchos de nosotros realmente o sinceramente no estamos buscando a Cristo como nuestro Rey, que tiene que ser para cada uno de nosotros, porque Él es el único Salvador de cada uno de nosotros. Aquí en Mateo, en el capítulo 2, hermanos, encontramos una escena profundamente reveladora. Mientras que Jerusalén estaba ocupada de repente en sus rutinas religiosas y políticas, unos hombres del oriente emprendieron a lo largo y un costoso viaje con un solo propósito. ¿Cuál era el propósito? Encontrar al rey que había nacido. Entonces, ¿quién era el rey que había nacido? El rey que había nacido era Jesús. Entonces, estos hombres pues eran conocidos como magos. No pertenecían al pueblo de Judea, no eran judíos. No tenían la ley de Moisés ni de los profetas, sino pues ellos poseían algo esencial. ¿Qué poseían? Un corazón dispuesto a buscar la verdad. Estos magos, entonces, ¿qué tenían? Un corazón dispuesto a buscar únicamente la verdad. En este pasaje que vamos a estudiar, pues hermanos, nos va a confrontar con una pregunta fundamental que nosotros nos debemos hacer en nuestra vida cristiana. Cada uno, hermanos, nos debemos hacer esta pregunta. ¿Somos verdaderamente buscadores del Rey? ¿O simplemente somos espectadores religiosos? Esa es la pregunta que cada uno nos debemos responder. A través de este relato, hermanos, el Espíritu Santo nos va a enseñar cómo luce una fe auténtica que agrade ¿a quién? Que agrade a Dios. No que agrade a una persona, sino esta fe tiene que agradarle a Dios. Esta fe, ¿qué tiene que hacer? Que buscar, debe ser también perseverante, debe ser gozoso, debe ser una adoración, pero ¿hacia quién? Hacia Dios. Porque Él es el único que nos va a transformar a cada uno de nosotros. No hay otra persona, ni tu amigo, ni tu mejor, ni tu papá, nadie te va a transformar. Lo único que te puede transformar, ¿quién es? Es nuestro Dios. A manera de ilustración, hermanos, vamos a ver una pequeña historia. Nosotros en estos momentos vamos a imaginarnos pues a un viajero cruzando a un desierto. Ustedes saben cómo es el desierto, ¿verdad? Y encima va a cruzar esta persona este desierto durante la noche. Vamos a decir, este hombre pues no tenía mapas detallados, ni conocía bien el terreno o el camino por donde se iba a dirigir. Pero él mira una luz pues a lo lejos. Otros viajeros que iban juntamente con él se burlaban de él. Y él le dice que siga el camino conocido, que no se arriesgue. Pero, sin embargo, el viajero no les hizo caso, sino el viajero decide seguir la luz. Este viajero camina durante horas, enfrenta pues en el desierto el cansancio, en un momento pues tenía dudas, pero al final descubre que esa luz lo condujo a un oasis que lo salvó la vida.
así pues fueron estos magos, no tenían todas las respuestas, pero siguieron la luz que Dios les dio. Pero esa luz, ¿quién era? Esa luz era Jesús. Esa luz, pues hermanos, no los llevó a un palacio, sino a Cristo. Siempre que alguien va a seguir la luz, hermanos, de Dios con sinceridad, si nosotros seguimos esa luz, pero sinceramente, nosotros vamos a terminar encontrándonos ¿con quién? Con Jesús. Pero si realmente estamos siguiendo la luz verdadera, nos vamos a encontrar con Jesús. Miren, entonces nosotros vamos a tener diferentes, vamos a decir, pruebas, o como nosotros vivimos aquí, hermanos, vamos a tener de repente amigos, los jóvenes, que les van a decir, pues nos vamos a tal lugar o vamos a ese lugar. Pero no debemos hacer caso como este viajero, sino debemos seguir la luz verdadera que nos va a llevar aquí a Jesús. Bien, vamos a pasar, hermanos, a la prédica, pero esto lo he dividido en 5 partes. La primera es, pues, los verdaderos buscadores tienen un corazón que anhela al Rey. Esto lo vamos a encontrar, pues, en Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. La palabra del Señor nos dice así: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Aquí Mateo pues comienza ubicando el nacimiento de ¿quién? El nacimiento de Jesús, pero como un contexto histórico, y un contexto histórico pues que es real. Belén, hermanos, Belén o Judea, bajo el reinado en esas épocas de Herodes el Grande. Esto pues, hermanos, nos recuerda que el cristianismo no se basa en mitos, sino en hechos históricos. Aquí pues nos está hablando de los magos, pero estos magos no eran pues magos cualquiera, eran magos, estos magos eran pues sabios, probablemente nos dice que eran astrónomos o estudiosos de las ciencias. Y los escritos antiguos, hermanos, no eran pues de repente reyes, ni necesariamente 3, como le dice de repente 3 reyes magos. Aquí la palabra nos dice no necesariamente eran 3, pero sí eran hombres que eran pues influyentes, y estos hombres o estos magos también eran pues cultos. Lo notable, hermanos, no es pues su estatus, sino su esencia que ellos tenían. Pero acá la pregunta, hermanitos, que nos hace Mateo es pues, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Ellos no preguntaron si nació, sino dónde está. Para ellos el nacimiento del rey era una realidad que era pues indiscutible, era incuestionable, porque él ha nacido, porque ellos habían visto una señal, habían visto pues la estrella, y entendieron pues que Dios estaba anunciando algo trascendental. Aquí pues nos señala también que los magos representan a personas que sabían que el mundo debía existir, algo más grande que ellas mismas, y no descansaron hasta encontrarlo. Dios, hermanos, siempre responde,
pero no responde a cualquiera, sino responde a los corazones que buscan con sinceridad al Rey. Entonces, hermanos, siempre va a responder pues a los corazones que buscan con sinceridad a nuestro Salvador, que es Jesús. Pero todo esto, ¿cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida, como cristianos que somos cada uno de nosotros? La fe verdadera, hermanos, comienza con un anhelo genuino por Cristo, no por beneficios materiales. Nosotros entonces tenemos fe ¿en quién? En Cristo, no porque de repente nos va a proveer o nos va a dar de repente algunos beneficios materiales. No por eso voy a creer en Dios o en Jesús. Muchos también conocen datos sobre Jesús, pero pocos buscan como Rey de su vida. Nosotros como cristianos de repente conocemos, pero nosotros no le estamos buscando como Rey de nuestras vidas, como Rey que debe ser para cada uno de nosotros. Porque buscar a Cristo, hermanos, no es fácil. Implica esfuerzo, implica sacrificio, implica de repente decisiones que debes tomar en tu vida. Porque no es fácil seguir el camino de Cristo. Vamos a tener siempre dificultades. Y siempre vamos a encontrar todo esto, pero ¿qué? Con esfuerzo, con sacrificio. Lo que nosotros queremos. Nosotros, hermanos, también debemos preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Estoy buscando a Jesús por quien Él es? ¿O solo estoy buscándolo por lo que puede darme? Como les decía hace un momento. Nosotros realmente estamos buscando a Jesús por lo que realmente Él es o por lo que Él nos puede dar más adelante. La Escritura, hermanos, nos recuerda: buscadme, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esto nos dice en Jeremías. Entonces, si nosotros buscamos con todo el corazón, nosotros vamos a encontrar al Rey verdadero, que es Jesucristo. Bien, vamos a pasar a la lección 2, hermanos. Los verdaderos buscadores no se detienen ante la oposición. Esto lo vamos a encontrar en Mateo capítulo 2, versículos del 3 al 8. La palabra de Dios dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente al tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, porque yo también vaya y le adore. Amén. Como nosotros sabemos por la historia, Herodes pues era un rey, pero era un rey cruel, obsesionado con mantener su poder. Él siempre quería estar en el poder, pero el anuncio del nacimiento del otro rey despertó en Herodes en ese momento temor. No despertó adoración, sino lo que despertó en él temor, porque él temía que de repente le iban a destituir del trono que él tenía en ese momento, o del poder que él tenía. Esto pues, hermanos, nos revela una gran verdad espiritual,
Cristo, hermanos, siempre confronta los tronos del corazón humano. Siempre. Herodes consulta a los principales sacerdotes en su momento y escribas, quienes conocían perfectamente las profecías mesiánicas de esa época. Ellos pues identificaron a Belén como un lugar del nacimiento del Mesías. Sin embargo, ninguno de ellos fue a buscarlo. En ese momento ninguno de ellos fue a buscar al Mesías. ¿Dónde había nacido? En Belén. Aquí vamos a citar 3 actitudes frente a Cristo. Una actitud es de Herodes. ¿Cómo era Herodes? Era rechazo y temor. Los líderes religiosos en ese momento, como eran, conocimiento sin obediencia. Tenían conocimiento pero no obedecían. Los magos tenían una fe activa. El conocimiento bíblico, hermanos, sin obediencia produce indiferencia espiritual. Si nosotros de repente conocemos la Biblia, pero no obedecemos, hermanos, ¿qué nos va a producir? Una indiferencia espiritual. Saber, hermanos, en estos momentos dónde está Cristo no es lo mismo que ir a Él. Nosotros, hermanos, debemos de ir a Él. No debemos saber dónde está Cristo, sino ir directamente hacia Él. Pero todo esto, lo que nos dice, hermanitos, ¿cómo lo vas a aplicar en tu vida? ¿Cómo lo voy a aplicar yo? ¿Y cómo lo vamos a aplicar todos los que nos están viendo por las redes? Buscar a Cristo genuinamente puede incomodar a otros. Claro, van a incomodarse de repente a otras personas. De repente, hermanos, otros se van a oponer. A veces viene de repente del ámbito religioso mismo, porque vemos, hermanos, de repente que no estamos de repente hablando el mismo lenguaje o el mismo sentir cada uno de nosotros. Pero ¿qué debemos hacer nosotros como creyentes verdaderos? Nosotros debemos pues de perseverar aun cuando de repente otros no comparten su pasión o su posición. Nosotros debemos ser perseverantes en todo momento, no como otros. De repente le dices algo, no, ya no vengo a la iglesia, o ya me salgo, o no vengo a escuchar las prédicas. Hay que ser perseverantes en qué, a la palabra de nuestro Señor. ¿Por qué? En la Biblia también nos dice, entrad por la puerta estrecha. Seguir a Cristo, hermanos, nunca ha sido fácil. Siempre vamos a encontrar un camino fácil y un camino difícil. Pero siempre ha sido el camino correcto. Nosotros vamos a seguir el camino fácil o el camino estrecho, que es difícil. Porque en el camino fácil cualquiera va a entrar, pero en el camino difícil pocos vamos a adentrar o pocos vamos a seguir ese camino. Pero ese es el camino correcto que nosotros debemos elegir. Porque seguir a Cristo, el camino no es fácil. Siempre vamos a tener dificultades, hermanos. Bien, vamos a pasar a la lección 3. Los verdaderos buscadores se gozan cuando encuentran a Cristo. Esto lo vamos a ver en Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10. La palabra del Señor nos dice así: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño.
y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Amén. Aquí Dios pues nos está de repente reafirmando su guía. ¿Cuál era su guía? Pues la estrella reaparece, hermanos, aquí pues confirmando que los magos iban por el camino correcto. En aquí pues el texto nos está enfatizando, hermanos, el gozo, muy grande gozo. No era una emoción de repente del momento, no era una emoción superficial, sino pues era una alegría profunda que brotaba del alma de cada uno de ellos. No era de repente una emoción del momento, sino era una emoción que brotaba desde el alma de cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque el gozo, hermanos, era pues una señal de encuentro genuino ¿con quién? Con Cristo. No depende de las circunstancias externas, sino pues de la certeza de estar en la voluntad de Dios. Aquí Dios da gozo, hermanos, abundantemente pues a aquellos que perseveran fielmente en la búsqueda de Cristo. Entonces, a quien nos va a dar gozo profundamente, hermanos, es a aquellos hermanos o aquellos cristianos que verdaderamente son fieles en ¿qué? En buscar al Dios vivo, al Cristo verdadero. Amén. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo lo vas a aplicar tú, yo y los demás hermanos en su vida cotidiana o en su vida cristiana? El cristiano o el creyente que camina con Cristo va a experimentar ¿qué cosa? Va a experimentar gozo aún en medio de pruebas. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros, hermanos? Cuando nos encontramos en momentos de pruebas, ¿qué nos podemos hacer? Nos ponemos tristes, nos ponemos de repente a llorar. Pero ¿qué nos dice aquí? Nosotros no. En esos momentos de prueba nosotros debemos ¿qué? Experimentar gozo en medio de esas pruebas que nos dan. Porque mediante esas pruebas que te da Dios vas a crecer. Vas a crecer. Entonces, cuando seguimos en la guía de Dios, Él va a confirmar su presencia. Cuando nosotros seguimos, nuestro guía es nuestro Señor Jesucristo, vamos nosotros a confirmar que Él está con nosotros. Él va a estar, o su presencia va a estar con cada uno de nosotros. ¿Cuándo, hermanos, nosotros vamos a perder ese gozo? Vamos a perder ese gozo, hermanos, cuando nosotros dejamos de ¿qué? De buscar a Cristo. Pero vamos a dejar de buscarle a Cristo de repente con esa pasión inicial que nosotros hemos comenzado. ¿Cómo hemos comenzado? Nosotros, cuando hemos recibido a nuestro Señor, ¿cómo comenzamos? Comenzamos de repente a buscar a Dios con esa pasión, pero poco a poco de repente algunos de nosotros hemos dejado de buscar con esa misma pasión. De repente algunos nos hemos ido enfriando. Pero ¿qué dice la palabra? Nosotros debemos seguir buscando con ese gozo, con esa pasión, ¿a quién? A nuestro Cristo. ¿Por qué? Porque el gozo de Jehová va a ser nuestra fuerza de cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, como creyentes nosotros debemos pues experimentar ese gozo, no por más pruebas que tengamos cada uno de nosotros. Nosotros no debe morir de repente ese gozo que tenemos. Nosotros debemos de buscar con todo el corazón, con toda nuestra alma al Cristo, porque es el único Salvador de cada uno de nosotros. Bien, vamos a pasar al tema 4, hermanitos. Los verdaderos buscadores adoran y ofrecen lo mejor. Esto vamos a encontrarlo en Mateo capítulo 2, versículo 11.
Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos, cuando fueron a buscarle, pues, hermanos, no encontraron pues un trono, sino pues encontraron una casa sencilla, una casa humilde. No hallaron pues una corona de oro, sino encontraron pues a un niño. Sin embargo, no dudaron, en ese momento no dudaron ellos pues se postraron y adoraron en ese momento al niño, quien era Jesús. Primero ellos lo que hicieron pues adoraron, luego ofrecieron la verdadera adoración. Pero la verdadera adoración siempre, hermanos, comienza con un corazón rendido, con un corazón verdadero, con un corazón humillado. Aquí nos habla en su palabra del oro. ¿Qué simboliza el oro? El oro simboliza pues la realeza. Aquí nos habla también pues del incienso. El incienso nos simboliza la divinidad, y la mirra nos simboliza pues el sufrimiento y la muerte. Sin saberlo plenamente, pues hermanos, proclamaron quién era Jesús realmente. Pero todo esto, hermanos, ¿cómo lo vas a aplicar? ¿Cómo lo vamos nosotros a vivir como cristianos? Nosotros vamos a adorar verdaderamente ¿a quién? A Jesús. Aquí, para que tú puedas adorar, hermano, no depende del lugar. De repente no depende de la apariencia que tú tienes, sino la persona humillada que tú vas a ser siempre. Pero ¿a quién? A Dios o a Jesús. Entonces, hermanos, para adorar a nuestro Señor, nosotros no debemos buscar de repente un lugar bonito, un lugar privilegiado. ¿Por qué? Porque aquí nuestro Señor Jesucristo no ha nacido en una mansión, sino ha nacido en un pesebre, en una casa sencilla, humilde. Tampoco nosotros debemos aparentar de repente lo que no somos para poder adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, va a merecer o merece lo mejor de nuestras vidas, no lo que sobra. Nosotros de repente damos el tiempo que nos sobra, pero aquí no nos dice así. Debemos darle lo mejor de nuestra vida, el tiempo mejor para poder adorar a Dios, no el tiempo que nos sobra. También pues adorar, hermanos, es rendirnos ¿a quién? Rendirnos a Cristo, rendirnos a Dios. Porque aquí en Romanos 12:1 nos está exhortando, hermanos: presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nosotros presentemos nuestros cuerpos ¿a quién? En sacrificio vivo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esto le va a agradar a Dios. Nosotros no busquemos agradar a otras personas, busquemos agradar únicamente a Dios. A mí no me importa, hermanos, realmente lo que va a hablar las demás personas de mí. Me pueden decir cualquier cosa, pero lo que yo busco es agradar únicamente a Dios. Y eso debemos de ser cada uno de nosotros. Y por último, hermanitos, vamos a ver los verdaderos buscadores regresan transformados. Esto vamos a ver pues en Mateo capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios nos dice así: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino.
El encuentro pues aquí con Cristo produjo de repente discernimiento y obediencia. Aquí pues Dios los guió por otro camino. Ellos ya no se retiraron solos, sino Dios les está guiando. Esto pues simboliza, hermanos, una verdad espiritual profunda. Nadie se encuentra con Cristo y sigue igual. Si nosotros nos hemos encontrado en Cristo, ya no somos igual. Amén. Debemos de ser personas ya diferentes, cada uno de nosotros. Ya no debemos ser igual. ¿Por qué? Porque la salvación que nosotros hemos tenido, hermanitos, produce ¿qué cosa? Nos produce transformación a cada uno de nosotros. La fe genuina siempre resulta en obediencia. Entonces, nosotros hemos tenido esta salvación, hermanos, esta salvación, ¿qué nos va a producir? Nos va a transformar, pero no nos va a transformar de repente para lo malo, sino nos va a transformar para lo bueno. Como dice su palabra, hay dos caminos, un camino fácil y un camino difícil. Nosotros vamos a tener dificultades, pero vamos a estar siempre en el camino difícil. Pero todo esto, hermanitos, ¿cómo lo vas a aplicar en nuestra vida? Nosotros como creyentes, hermanitos, ya no debemos ver atrás. Ya no debemos dar vuelta de repente a nuestra vida antigua. Nosotros debemos mirar hacia adelante. Nosotros ya no debemos ver lo que hemos de repente pasado atrás. Nosotros ya no debemos devolver de repente a vivir de repente como de repente nosotros lo estábamos haciendo de la manera antigua. Nosotros debemos mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque en nuestro Dios, hermanos, siempre nos va a dar la dirección, nos va a dar de repente el camino que nosotros debemos obedecer o debemos de seguir. ¿Por qué? Porque nosotros al caminar con Cristo, ¿qué nos va a implicar? De repente nos va a implicar decisiones nuevas y también caminos distintos. ¿Por qué caminos distintos? Porque en un momento nosotros, hermanos, hemos estado en el otro camino, pero ahora ya nos encontramos en el camino más difícil y en el camino que nosotros realmente debemos de seguir. A manera de conclusión, hermanos, aquí pues los magos no tenían todas las respuestas. ¿Pero qué? Pero tenían un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A buscar al rey. Ellos perseveraron en su momento a buscar al rey, pese de repente que tuvieron oposiciones. Ellos perseveraron en buscar a Dios. Se gozaron en ese momento cuando le encontraron al rey. Se gozaron, se regocijaron ante él. Lo adoraron con toda la entrega de su corazón, con toda la entrega total que cada uno de nosotros debemos hacer. Y ellos ya no se regresaron igual, ellos se regresaron transformados, ¿no? Ellos ya no eran personas iguales, ellos ya eran transformados. Hoy, hermanos, Cristo sigue siendo el Rey. Y ese Rey, hermanos, nosotros para poder encontrarlos, ¿qué debemos hacer? Nosotros debemos buscar. Pero nosotros, ¿cómo lo vamos a buscar? Nosotros lo vamos a buscar con la verdad que nosotros tenemos que decir, o tenemos que hablar, o tenemos que decir cada uno de nosotros. Pero la pregunta final, hermanos, no es si conocemos la historia, sino pues, ¿somos verdaderos buscadores del Rey? Nuevamente se les hace esta pregunta, ¿somos realmente buscadores
verdaderos del Rey. Pero si nosotros realmente somos buscadores reales de nuestro Rey, que nuestra vida refleje eso. Si nosotros somos realmente buscadores del Rey, nuestra vida debe reflejar eso. Nuestra vida o nuestra fe debe ser pues auténtica, que va a buscar, va a adorar y va a obedecer a Cristo con todo el corazón. Entonces, si nosotros somos realmente, hermanos, buscadores del Rey, entonces pues nosotros debemos, ¿qué cosa? Como cristianos, reflejar eso, ser auténticos, no de repente aparentar de repente lo que no somos en su momento. Nosotros debemos buscarle, pero realmente, ¿pero cómo lo vamos a buscar? Mediante la adoración y obedecer pues a su palabra, ¿no? Y también pues nosotros debemos entregarnos ¿con qué? Con todo el corazón hacia Él, con todo el alma, y adorarle sinceramente. Bien, hermanos, vamos a terminar con una pequeña oración. Amado Señor, te doy gracias por este momento de conocer más tu palabra día a día y también pues ser verdaderos seguidores de ti, amado Señor, porque tú eres el Rey, tú eres el único que nos va a guiar por el camino correcto, amado Señor. Y también pues te pido que realmente como cristianos seguimos ese camino estrecho que sabemos que es difícil, hermano Señor. Vamos a tener dificultades, vamos a tener tropiezos, pero con tu ayuda vamos a saber levantarnos, amado Señor, y seguir adelante. Todo esto, amado Señor, te pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén y amén.